Buenas, mi nombre es Ledwin Rosa, estudiante de este programa de maestría de educación STEAM. Y en esta ocasión voy a hacer un breve análisis luego de haber leído toda la bibliografía y analizado todos los elementos y todos los componentes de la educación tradicional y la educación con el enfoque STEAM. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis, tomando en cuenta que este análisis voy a agrupar varios elementos o varios factores que es importante tomarlo en cuenta. Porque el hablar de educación tradicional y hablar de educación con enfoque STEAM, nos tardaríamos días hablando sobre las diferencias y sobre las ventajas que tiene cada enfoque. Entonces, desde mi humilde opinión o desde mi análisis crítico respecto a estos procesos, primero voy a hablar acerca del enfoque pedagógico. Sabemos que la educación tradicional está centrada simplemente en la transmisión de contenido, donde el profesor o el docente era la figura principal del aprendizaje, o sea, los estudiantes, todo lo que el maestro decía era bueno y válido. Sin embargo, en la educación con el enfoque STEAM, el aprendizaje es más activo y más centrado en el estudiante. Aquí ya el estudiante es el protagonista principal de todo el proceso. Entonces el docente ya pasa, en lugar de ser el protagonista principal, como en la educación tradicional, ahora pasa a ser un facilitador o un guía de los procesos. Y lo que más me impacta de la educación STEAM en el enfoque pedagógico no es nada más y nada menos que la construcción a partir de la exploración, a partir de la investigación. El estudiante ya crea o construye su propio conocimiento en función a sus propias experiencias. Es importante cada uno de estos procesos, no invalidando la educación tradicional, pero con el enfoque STEAM ya se ha mejorado ese proceso donde hay mejores aprendizajes significativos. En cuanto a la metodología de enseñanza, es importante resaltar que la educación tradicional, como ya todos conocemos, se basa simplemente en el uso frecuente de libros, de textos, ejercicios repetitivos. Las actividades son individuales, las clases parecen cátedras donde los maestros repiten y repiten. Sin embargo, en la educación con el enfoque STEAM se utilizan varias metodologías de enseñanza: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo. O sea, tenemos un conjunto, una gama de experiencias para el estudiante donde ya no vea la educación o no vea el aprendizaje o no vea la escuela como una carga más, sino que lo vea desde un enfoque más participativo, más donde desarrolla su proceso, donde la exploración científica es más colaborativa, donde integra experimentos, donde integra simulaciones, donde integra tecnología. Entonces, en función a eso, ya el docente, como pasa a ser un facilitador, como le dije anteriormente, en la educación STEAM, entonces este docente ya a través de estas estrategias de aprendizaje y utilizando los recursos tecnológicos puede llevar a un aprendizaje más significativo. Por eso es que en este escenario también considero que la educación STEAM tiene su ventaja magistral. En cuanto a otro factor importante que es necesario mencionar acerca de la educación tradicional y la educación STEAM, según lo que estuve leyendo en los textos, es la integración disciplinaria. O sea, mientras que la educación tradicional se centra única y exclusivamente en el aprendizaje segmentado, donde al muchacho se le da naturales, se le da matemáticas, se le da sociales, se le da física, todas las materias de manera segmentada, distintas. Cada maestro tiene su enfoque, cada maestro tiene su librito, como decíamos por ahí, porque el aprendizaje es basado por asignatura y hay pocos vínculos o hay poca interrelación entre las diferentes asignaturas. Otra cosa que viene en la educación STEAM a mejorar, donde existe una vinculación o una integración entre las diferentes áreas, porque vamos a tener ciencia, vamos a tener tecnología, vamos a tener ingeniería, vamos a tener matemáticas, donde todo este proceso se integra como un todo. Y ya existe la interdisciplinaridad, ya existe la integración, ya existe el aprendizaje colaborativo entre asignaturas. Por ejemplo, una experiencia reciente que tuve
Yo soy del área de ciencias naturales y estábamos trabajando con los chicos las enfermedades que produce por la alimentación. Entonces le mandé a crear un artículo o una noticia. La maestra de español, como estaba trabajando con el artículo de la noticia, entonces nos pusimos de acuerdo y creamos una estrategia para que ponerle una noticia, que ellos crearan un periódico en clase de manera digital sobre esas enfermedades. Ahí integramos dos áreas. Y esa es la ventaja que tiene la educación con el enfoque STEAM, que integra diversas áreas para llevar a cabo un producto final. Entonces, otro aspecto importante que no se puede quedar es la evaluación de esos aprendizajes. Mientras que en la educación tradicional se evaluaba a través de exámenes, de prueba escrita, exámenes muy estandarizados, donde solamente se medía el conocimiento teórico, donde solamente se medía lo que el estudiante me podía argumentar en función a lo que decía el libro, única y exclusivamente, que no podía tener un sentido crítico. En el enfoque STEAM, ya esa educación es más formativa, es una educación más continua, es una educación donde esa evaluación yo la puedo ir desarrollando con prueba-error. Trabajamos un tema, ahí mismo hacemos la retroalimentación de ese tema con diferentes aplicaciones. Entonces podemos utilizar el uso de rúbricas, el uso de portafolio, el uso de presentaciones, que hace que el estudiante tenga un mayor dinamismo en todos los procesos educativos. Entonces, en función a esto, cabe resaltar que otra cosa importante es, para ya finalizar este espacio, es la relación con el contexto y la vida real. Mientras que la educación tradicional muchas veces se trabajaban temas muy descontextualizados y que a muchachos no le importaba. Y no había una conexión con situaciones que ellos veían de manera cotidiana. En el enfoque STEAM ahora vamos a tener un aprendizaje más contextualizado, un aprendizaje que más se enfoque en su entorno y ya el estudiante tiene esa interconexión de la vida real con la vida académica. Ambos procesos, ambos procesos son importantes. Y la educación STEAM, en mi punto de vista, no va a sustituir del todo la educación tradicional porque es importante y es necesaria. Viene más que todo como un apoyo a esa educación tradicional para poderla mejorar. Y con esto yo voy a cerrar diciendo que más que una comparación entre ambas ciencias, sería bueno resaltar que STEAM viene a apoyar y a reforzar los conocimientos de la educación tradicional con nuevas metodologías. STEAM viene a mejorarlo. Muchísimas gracias.